Bueno, vamos a iniciar lo que es propiamente el curso de cálculo integral. Vimos alguna revisión sobre derivadas y ahora vamos con los dos tipos de integrales que se manejan en este curso, que es la integral indefinida y la integral definida. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, fíjense, nosotros tenemos aquí lo que es el concepto de antiderivada. ¿Qué es la antiderivada? Bueno, la antiderivada f mayúscula de una función f minúscula se define, en un intervalo y, se define como la función que al derivarla nos da la f mayúscula, al derivarla nos da la f minúscula. En el ejemplo 1 lo que tenemos es que determinar cuál es la antiderivada de f de x igual a 2x. Entonces, evidentemente, la antiderivada de 2x es x cuadrada, porque si yo derivo x cuadrada me da 2x. En realidad, para una función f minúscula como 2x, hay un montón de funciones antiderivada x cuadrada, cualquiera que tenga sumada una constante. Es decir, todas las antiderivadas difieren por una constante. Por ejemplo, para la función 2x, la antiderivada, que es x cuadrada, es una parábola, como ven ustedes aquí en el gráfico, y si le sumamos una constante arbitraria, pues podemos generar un número infinito de curvas. Entonces, la notación que llamamos aquí f de x, f mayúscula de x más c, representa una familia de funciones, y cada elemento de esta familia tiene una derivada igual a f, que en nuestro caso sería 2x. Bueno, entonces, la antiderivada se suele denotar con este símbolo, que es un símbolo de sumatoria estilizado y un diferencial de x. Pues vamos a ver qué significa. Y entonces aquí tenemos la función, la operación antiderivada, que se le denomina también integral definida, y el resultado, la f mayúscula, que es la integral o la antiderivada de la f minúscula. Este símbolo fue introducido por Leibniz, se denomina signo de integral. Y la notación, como les mencionaba, se denomina integral indefinida de f respecto a x. Lo que tenemos aquí adentro se llama integración, y el proceso de antiderivada se denomina como antidiferenciación o integración. Antidiferenciación porque es la operación contraria a la derivada. El número c se denomina constante de integración. Y justo como d en dx, entre paréntesis, denota la operación diferenciación o la operación derivada, el símbolo de la integral, lo que va aquí adentro, que es el integrando diferencial x, indica la operación de integración. Entonces, al igual que la derivada, la integral también tiene dos interpretaciones. De hecho, hay varias interpretaciones, pero las más básicas son dos interpretaciones. La derivada representa una operación. La integración también representa una operación, que es una operación contraria. La derivada, evaluada en un punto, representa la tangente, está relacionada con la tangente, la pendiente, perdón, de la recta tangente de una función, y la integral con límites representa el área bajo una curva. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, diferenciación e integración son operaciones inversas, fundamentalmente inversas. Si f de integral de f de x minúscula diferencial de x es f mayúscula más c, entonces f es la antiderivada, es decir, si nosotros derivamos f mayúscula, pues nos va a dar el integral, ¿sí? Y de hecho así se puede comprobar. Por ejemplo, si uno integra y obtiene la antiderivada, si deriva la integral, pues nos tiene que quedar la función, que es básicamente lo que obtenemos aquí en la ecuación 2. Bueno, ¿qué es lo importante para nosotros? Eso es lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros derivamos la función x a la n más 1 sobre x a la n más 1, y ahorita van a ver por qué le di esta forma, porque pude haberle puesto x a la n, pero se le va a dar esta forma para que vean lo siguiente. Entonces, si yo derivo esta función, baja el n más 1, se cancela con el n más 1, el n más 1 que es el exponente se le resta menos 1, y esa sería la derivada. Y luego yo lo que voy a hacer en el lado izquierdo y en el lado derecho es hacer la misma operación, que es la integración. Es decir, integro lado izquierdo de esta ecuación
integro lado derecho, y como la integral y la derivada son operaciones contrarias, pues me va a desaparecer integral, derivada, diferencial de x, y únicamente me va a quedar x más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. ¿Por qué lo pongo, o el libro lo pone en color rojo? Porque eso nos permite deducir una de las fórmulas más básicas de integración, que es la integración de x a la n, que es x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. Es decir, me estoy aprovechando de la fórmula para la derivada de x a la n más 1 sobre n más 1 para deducir la fórmula de integración de x a la n, aprovechando que son operaciones contrarias. Luego también en la segunda línea tenemos la derivada de logaritmo de valor absoluto de x, que sabemos en cálculo diferencial, eso ya lo vimos, que me va a dar 1 sobre x. Entonces, esto es una ecuación. La ecuación no se altera, no se cambia si realizamos la misma operación lado izquierdo, lado derecho de la ecuación, y esa operación que realizamos es la integración lado izquierdo, lado derecho. Sin embargo, aquí en el lado izquierdo pues tenemos la operación contraria entre la derivada y la integral, y entonces no le hace nada al logaritmo de x, lo escribimos del otro lado más una constante de integración, y tenemos otra fórmula de integración que es la integración de 1 sobre x. Es decir, la primera fórmula se vale para cualquier valor de n excepto n igual a menos 1. Y si tienes n igual a menos 1, entonces ya no se vale la fórmula porque tendríamos una división entre 0. Entonces, particularmente n menos 1 utiliza la fórmula de 1 sobre x. Luego tenemos en la tercera línea la derivada de seno de x, que es igual a coseno de x. ¿Vale? Realizamos la misma operación lado izquierdo, lado derecho. Esa operación es la integración, y derivada de la integración son operaciones contrarias, se cancela y no le hace nada a la función seno, o como dicen los matemáticos, me da la identidad, es decir, me da lo mismo seno de x. Lo escribimos del otro lado más una constante de integración y obtenemos la tercera fórmula para la integral de coseno de x. Y otro ejemplo más, derivada de la tangente inversa es 1 sobre 1 más x cuadrada. Eso lo derivamos en cálculo diferencial. Aplicamos la integral lado izquierdo, lado derecho. Integral de la derivada de tangente inversa, se cancelan sus operaciones contrarias y nos queda tangente inversa más una constante de integración. De esta forma, fíjense, si nosotros utilizamos todas las reglas de derivación con este esquema de aplicar la operación contraria, podemos deducir muchas de las reglas de integración de funciones básicas. Funciones básicas, me refiero a funciones tipo x a la n, donde n puede ser entero, puede ser menos 1, fraccionario, etc. Y incluso podemos deducir también las integrales de funciones trascendentes. Las funciones trascendentes son las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangentes, cotangente, secante, cosecante, incluso las inversas, la exponencial, logaritmo. ¿Sí? Bueno, esa sería la forma en cómo se deducen las reglas de integración. Hay otra forma más compleja que pertenece al área de algo que se llama análisis matemático, en donde se demuestran las fórmulas de integración con un proceso de suma que suele ser complejo. Bueno, entonces aquí tenemos la tabla de derivadas, su fórmula de integración relacionada. De hecho tenemos 16. Estas funciones coseno, seno hiperbólico, seno hiperbólico, no las vemos mucho por cuestiones de tiempo, pero hay unas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, derivada de la exponencial es la exponencial, integral de la exponencial es la exponencial. ¿Vale? Tenemos también fórmulas que involucran a las funciones trigonométricas inversas, funciones trigonométricas y las funciones básicas, ¿no? X a la n. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que es la integral de la función 1, ¿sale? Y que es
es como si fuera la integral de x a la 0, que es x a la 0 más 1 entre 0 más 1, que es x a la 1 entre 1. Es muy fácil, es una función muy básica. Queremos comprobarlo, pues nada más derivamos el resultado y me tiene que dar el integrando, lo que va dentro de la integral. Tenemos otros dos ejemplos, la integral de 1 sobre x a la 5, que sería lo mismo que la integral de x a la menos 5, aplico la regla y me queda x a la menos 5 más 1 sobre menos 5 más 1, más una constante de integración, y es menos x a la menos 4 entre 4, más la constante de integración y la simplificamos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Dos reglas que son importantísimas para simplificar es cuando nosotros tenemos la integral de una constante por una función, y particularmente esa constante se puede sacar de la integral sin alterar el resultado, al igual que cuando tenemos la derivada de una constante por una función, pues podemos también sacar la constante. Realizo la integración, me da la antiderivada de f minúscula, que es f mayúscula, y técnicamente aquí quedaría constante por antiderivada más constante por constante, que lo absorbemos en el valor de c. La siguiente fórmula también es muy útil, que es la integral de una suma o resta de funciones, que se convierte en la suma o resta de integrales de la primera y la segunda función, y evidentemente el resultado es la suma o resta de las antiderivadas más una constante de integración. Es importante mencionar que si aquí tuviéramos por o división, eso no se puede separar como, por ejemplo, si tenemos multiplicación, eso no se puede separar como la multiplicación de integrales. Esa regla no existe. Y tampoco existe si tuviéramos división. Bueno, una aplicación de estas reglas es en el ejemplo siguiente, en el ejemplo 5, que tenemos la integral de 4x menos 2x más 5 seno de x, utilizando las dos reglas de este teorema. Las podemos separar como tres integrales, que son estas que tenemos aquí, y pues de ahí realizamos cada integral por separado y es mucho más fácil, ¿no? Yo les comento que es como algo así como divide y vencerás. Bueno, aquí tenemos la conclusión. La integral de x es x cuadrada sobre 2, la integral de 1 sobre x es logaritmo de valor absoluto de x, y la integral de seno de x es menos coseno de x. Y aquí tenemos el resultado final. Luego también lo que existen pues son diferentes trucos. Por ejemplo, la integral de 6x cúbica menos 5 entre x se puede separar como el primer término entre x más el segundo término del numerador entre x. Hago mi simplificación, separo en dos integrales. La primera integral es la integral de x cuadrada, que es x cúbica sobre 3, y la segunda integral, la integral de 1 sobre x, es logaritmo de x más una constante de integración. Es importante mencionar que cuando uno ya aplica las reglas, ya no tiene por qué escribir integral, que es luego lo que les falla mucho, porque ya estás aplicando la regla. De hecho, estás sustituyendo la integral de x cuadrada por su resultado equivalente, que es x cúbica sobre 3. Pero luego les falla y siguen cargando las integrales, pero ya integraron, ¿no? Entonces eso no es correcto. Bueno, vamos por una última observación. Otra observación que mencioné en clase es cuando tienes que el integrando es la división entre dos polinomios, donde el polinomio p es de grado mayor, por ejemplo, tiene x cúbica, y el de abajo es de grado igual o menor, por ejemplo, x cúbica o x cuadrada o x, etc. Entonces, si uno hace la división algebraica, el cociente se pone aquí y el residuo se pone aquí dividido entre el denominador, que es q de x. Ejemplo de ello es esta división, ¿sale? En donde si yo divido x cuadrada entre x cuadrada más 1, pues de hecho me va a salir 1 y el residuo va a ser menos 1. Entonces este sería el cociente 1 de la división de x cuadrada entre x cuadrada más 1, y el residuo pues se pone dividido entre el denominador 1 más x cuadrada. Entonces yo puedo ya separar esta integral que se ve en la expresión compleja en dos integrales. La primera es muy fácil, es x, y la segunda también, la integral de 1 más x cuadrada, y es tangente inversa de x.
¿Sale? Entonces, esta sería otra de las estrategias para manipular o descomponer los integrandos para aplicar las reglas.